Les quiero invitar que hablamos la Biblia en Josué capítulo 24. Josué 24, libro 6 del Antiguo Testamento. Josué 24. Libro de Josué 24. Nosotros vamos a utilizar el contexto del capítulo 23, 24, pero vamos a leer solamente dos versículos. Josué 24, vamos a leer el versículo 1 y después vamos al versículo 14 y 15. ¿Ok? Josué 24, versículo 1, después versículos 14 y 15. Así nos dice la palabra de Dios. Versículo 1 de Josué 24. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. El pueblo aquí es convocado, todas las tribus, todos los líderes, es una asamblea. Pero mira, el versículo 1 termina con una afirmación. Se presentaron delante de Dios. Niños, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, todos delante de Dios. El versículo 14, 15. Entonces está Josué delante de todas las tribus, de todos los líderes, y aquí Josué va a hacer un llamamiento al pueblo de Dios. Y que tiene que ver con las familias. Dice, ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, en mi casa, serviremos a Jehová. Yo, en mi casa, serviremos a Jehová. La respuesta del pueblo era: nosotros vamos a servir a Jehová. La respuesta de Josué en el versículo 17 es: entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Ustedes no pueden servir a Jehová de cualquier manera. No pueden. Ahora, era un momento de renuevo de alianza. Era un momento de decisión. Por eso él dice, escogeos, elijan hoy. Y cada uno va a tomar su decisión. Pero yo, en mi casa, hemos tomado la decisión definitiva. Yo y mi familia, por toda la vida, serviremos a Jehová. Son palabras de un hombre viejo que conquistó la tierra. Uno de los hombres más exitosos a los ojos de Dios. Obediente, fiel, condujo al pueblo a la tierra prometida. En tiempos de paz y de tranquilidad, llegando al final de su vida, capítulo 23,
dice que Josué estaba avanzado en los días. Entonces, con toda la sabiduría de un gran líder y con toda la preocupación de ver que la palabra de Dios de alguna manera está siendo dejada de lado, Josué convoca a todo el pueblo para la renovación de la alianza. Y él dice, elijan, tomen una decisión. Yo y mi familia y mi casa ya hemos tomado la decisión. Serviremos a Jehová nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas. Que tu Espíritu Santo, Señor, actúe en esta iglesia. Bendícenos, Señor, para que podamos comprender lo que tú exiges de mí, de mis hermanos, de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestras esposas, de los maridos, de los hijos, de los abuelos, de los nietos. Padre, háblanos en esta mañana. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo está tu familia hoy día? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo va tu relación con tus hijos? ¿Has logrado pastorear el corazón de tus hijos? ¿Tus hijos tienen en ti consejero, consejera? ¿Has tenido un ambiente en tu hogar de confianza en que tus hijos son tus amigos también? O sea, te respetan, pero también te tienen como un amigo, con una amiga. Estamos viviendo una generación que ha dejado la familia botada en segundo plano. Esta sociedad está cosechando las malas decisiones de nuestros padres. La próxima generación de nuestros hijos van a sufrir más aún. Escuché el ejemplo de un gran empresario en Brasil que despertaba muy temprano, en la madrugada, y llegaba en la casa muy tarde, trabajando, y una vez le preguntaron, ¿por qué trabajas tanto? Él tenía un hijo. Y él dijo, no, estoy trabajando tanto porque yo quiero dejar una muy buena herencia a mi hijo. O sea, es legítimo que uno quiera dejar a sus hijos una buena herencia. No hay problema en eso. El problema es cuando eso se convierte en un fin en sí mismo. El problema es que tu hijo está gritando, quiere tener relación contigo, quiere conversar contigo, quiere llorar contigo. Y fue una tristeza que este papá, en el funeral de su hijo de 19 años que murió con overdose, dijo, yo cambiaría todos los recursos por mi hijo. Y se fue. Cambiaría todo que tengo, todos los valores, toda la plata, para que tuviera a mi hijo aquí delante de mí. Hay ciertas decisiones que tomamos que no hay vuelta, hermanos. Por eso es deber de esta iglesia, en este púlpito, predicar la palabra de Dios. Para que tú y yo retornemos a las Escrituras, para que podamos intentar, en lo que depender de nosotros, tener una familia cada vez más basada en los cimientos de la roca, en Jesucristo y en su Evangelio.
Nuestra familia no es perfecta. No es perfecta. Tiene tantos problemas, ¿cierto? Pero fue la familia que Dios nos dio. La palabra de Dios nos enseña que en lo que depender de nosotros tenemos que poner todo nuestro corazón para que vivamos en paz en nuestro hogar. ¿Qué estás haciendo tú por tu familia? Por tu casa. Mi mamá, que se convirtió hace poco, me envió un video esta semana mandó a un grupo y después mandó a mí, porque estábamos hablando de eso, de una niña de 2, 3 años. La mamá está en el consultorio y ellos están esperando al doctor, y la mamá está en el celular, bla, 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 y la niña, mamá, queriendo jugar con la mamá, queriendo la atención de la mamá. Un video, no sé, de 3, 4, 5 minutos, y la mamá, y un buen chileno, no pescaba a su hija. La niña se puso de rodillas, llorando, y la mamá no se dio cuenta. La atención que nuestros hijos necesitan, nadie puede reemplazar, porque Dios en su sabiduría nos dio una familia. El rol del papá y de la mamá es fundamental para nuestra formación y para nuestro crecimiento, hermanos. Así que el propósito de este mensaje es que al final nosotros podamos entender la importancia de que tengamos nuestras familias en las manos de Dios y que podamos vivir en obediencia a Dios. El contexto de este texto es Josué, ya cerca de los 100 años, después de conquistar la tierra, después de entrar por la tierra, después de gozar de un tiempo de paz, como dice el mismo libro, dice que Josué y el pueblo estaban descansados de la presencia de los enemigos. Tiempo de paz. Y eso ya me llama mucho la atención. Porque muchas veces nosotros buscamos a Dios en problemas. En el sufrimiento recordamos que somos creyentes. Pedimos perdón, Señor, perdóname porque me alejé de ti, y el sufrimiento nos hace ordenar las prioridades. El gran problema es cuando todo va bien, cuando es tiempo de paz. Cuidado con el éxito. Cuidado. Job se despierta en la madrugada, intercede por sus hijos en tiempo de paz y de prosperidad. El texto que leemos, Josué llama a el pueblo de Israel para recordar que nosotros estamos bajo la alianza con Dios. Estamos en alianza con Dios. Dios se relaciona por medio de alianzas. Dios solamente se relaciona de manera íntima solamente bajo la alianza. Sin alianza con Dios no hay relación de comunión plena con Dios. ¿Estás en alianza con Dios? ¿Estás en obediencia en la alianza con Dios? Entonces, un hombre maduro, sabio, lleno de batallas, obediente a Dios, líder, uno de los grandes líderes de Israel, Josué, llama al pueblo a reflexionar acerca de su postura, acerca de su familia, acerca de su vida espiritual, acerca de su relación con Dios,
mandato espiritual, y su relación unos con los otros, mandato social. Recordando, desde el versículo 2 al versículo 13, en capítulo 24, la fidelidad de Dios. Hace un memorial, hace un recordatorio. Todo lo que Dios hizo, la fidelidad de Dios. Y llegamos aquí. Dios cumplió su promesa, nos sacó de Egipto, nos prometió una tierra. Y aquí estamos, hermanos. Dios no ha fallado. Dios ha sido fiel. ¿Tú eres creyente? ¿De verdad? Mira tu pasado. Todas las malas decisiones tuyas tomadas, a pesar de ello, el Señor no te rechazó. Dios ha sido fiel contigo. Incluso Dios ha bendecido a tus hijos por la alianza que tiene contigo. Nosotros podemos mirar hacia atrás y vamos a encontrar la fidelidad de Dios, un Dios que no cambia, que permanece, que se mantiene fiel siempre. Y es por eso que ese hombre, este líder, está diciendo en el versículo 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, delante de todo el pueblo. Lo que está haciendo Josué es llamando al pueblo para renovar la alianza con Dios. ¿A dónde? En Siquem. Siquem, una ciudad que no fue elegida por casualidad. Fue donde Dios había prometido entregar la tierra prometida. Fue donde Abraham, después que Dios le habló en Génesis capítulo 12, Dios apareció a Abraham en Siquem. Abraham levantó un altar al Señor. Lugar donde Dios hace una promesa de bendecir la herencia de Abraham. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, cuando Dios dice que serán bendecidos en Abraham todos aquellos que están bajo el pacto con Abraham. Y el mismo lugar donde Jacob buscó al Señor y también levantó un altar. El mismo lugar donde el Señor renovó la alianza con Josué. Ahora ellos están en este lugar otra vez. Hay lugares que son importantes porque nos hacen recordar cosas importantes que pasaron, ¿cierto? A veces llegamos a lugares que de repente hace años que no hemos ido, que jugó un papel importante en nuestras vidas, en la niñez, en la adolescencia, y llegamos y miramos y recuerdos. De repente un colegio, una escuela donde estudiamos, amigos, a los cristianos, lugares donde el Señor hizo una obra grande. Hay un lugar cerca de São Paulo que fue para mí un lugar muy importante porque Dios restauró mi vida de una manera muy especial en un retiro. Y yo me salí de la presencia de todos los amigos y fui a un bosque y tomé unas piedras y hice un altar y puse ahí como un símbolo de aquel día en que Dios habló potentemente en mi corazón y me levantó y me renovó y me restauró. Es lo que está haciendo Josué en este momento. Estamos aquí y ahora ustedes tienen que tomar una decisión y es una decisión personal, pero a la vez familiar. Entonces veamos qué es lo que está diciendo Josué. Y yo les quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cómo debemos servir al Señor? ¿Cómo debemos servir al Señor? Mirando este texto. Primeramente, debemos servir al Señor con temor. Es eso que está diciendo Josué en el versículo 14. Ahora pues, temed a
Jehová. ¿Qué es lo que es temer a Jehová? No es tenerle miedo. Y va más allá de respeto. Va más allá de reverencia. Pero va por este camino. Es un sentimiento que nos recuerda la grandeza de la santidad de Dios. Nos hace percibir quién es Dios. Y Salomón quizás fue la persona que más trabajó en eso en Proverbios. Yo te invito a abrir en Proverbios 1. Proverbios 1, después de Salmos 1, versículo 7. Proverbios 1, 7. Es un texto muy conocido. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero más adelante, en el Proverbios número 8, Salomón va a definir con más precisión lo que es el temor del Señor. Entonces yo te invito ahí en Proverbios capítulo 8. 13. Solamente el versículo 13 él desarrolla un poco más cómo se da en la práctica este temor de Jehová. Ahí está, en la pantalla. Pero miren tu Biblia si es posible. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es aborrecer la soberbia. Es aborrecer la arrogancia. Es aborrecer al mal camino. Es aborrecer a la boca perversa. Si nosotros queremos entender lo que significa el temor del Señor, tiene que ver con eso. Tiene que ver con aborrecer el mal. Buscamos vivir lo que es bueno delante de los ojos de Jehová y apartamos del camino mal. Cuando el temor de Dios es reflejado en nuestras vidas, nos lleva a la humildad. Humildad. Es contraria a la soberbia, a la arrogancia, a la vanidad. Un corazón que teme a Jehová es un corazón que se humilla delante de Jehová, que reconoce quién es Él. El temor del Señor nos aparta del malo camino, o de los malos caminos. Porque yo temo a Jehová, trato de no andar por malos caminos. El que teme a Jehová cuida con sus palabras. Cuida con sus palabras. Dice que el que teme a Jehová no es boca perversa. Hay palabras que hieren y asesinan personas. Hay personas que son instrumentos de Dios para consolar, para bendecir, para animar personas. Estos son instrumentos en las manos de Dios para motivar. Pero hay gente que es instrumento del diablo para desanimar muchos corazones con sus palabras. Temer a Jehová significa ser generoso con las palabras. No significa sacrificar la verdad. No es decir, no es tratar de ornamentar la verdad. O sea, no voy a decir la verdad porque va a herir. No, no es eso. Pero nosotros sabemos cuando hablamos con amor, con cuidado, con diligencia. Lo que está diciendo Josué en el versículo 14 del capítulo 24 es:
temed a Jehová. Y si queremos saber qué es lo que es temer a Jehová, necesitamos entender que es el principio de la sabiduría. Necesitamos entender que tiene que ver con estas cosas. Y estas cosas, descritas por Salomón en el capítulo 8 de Proverbios, tú y yo debemos enseñarles a nuestros hijos. Hace parte de nuestro rol enseñar a nuestros hijos. Pero aquí Josué está diciendo, ahora pues, temed a Jehová. En el contexto del Antiguo Testamento, Pablo, en el Nuevo Testamento, él habla en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Dice: en la última parte del versículo 12 dice, bueno, voy a leer todo, 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Está hablando de santificación. No hay santificación sin temer a Jehová. Sin temerle, hermanos. Además de cómo debemos servir al Señor con temor, dice aún Josué en el versículo 14: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad. Con integridad. ¿Qué es lo que significa? Y parece que él está utilizando una expresión, dice, en integridad y en verdad. ¿Qué es lo que significa una persona íntegra? Para ustedes. Integridad tiene que ver con entero, no solamente parte. Cuando el Señor dice, entrega tu corazón al Señor y confía en Él, el Señor no está diciendo, entrega 70%. Y los otros 30 administras tú, ¿no? Entrega todo al Señor y confía en Él. Descansa en Él. Descansa. Cuando Josué está diciendo a los líderes, a las familias, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a todos, que debemos servir a Dios con integridad, Él está diciendo que debemos ser enteros, honestos, imparciales, rectos y valientes. Como los discípulos, cuando estaban delante de los líderes, cuando estaban delante del Sanedrín, cuando fueron amenazados de muerte por enseñar las Escrituras, Pedro y Juan dijeron, antes importa obedecer a Dios que a los hombres. Integridad. Ellos fueron llevados a la presencia de las autoridades, amenazados, presos, y ahora están delante de las autoridades con cicatrices en el cuerpo, porque predicaron a Cristo. Y ahora dijeron, ¿con qué autoridad ustedes hicieron eso? Pedro predica el mismo sermón, no edita el mensaje. Porque podría decir, ¿sabe qué? Yo voy a sacar algunos puntos porque sufrimos por eso. Integridad. Predicar el mismo mensaje y fueron azotados otra vez. Cuando Pablo llama a los presbíteros de Éfeso, dijo, yo les enseñé todo el consejo de Dios. Integridad. No solamente las cosas buenas que uno quiere escuchar, sino ustedes también fueron confrontados por la palabra. Rectitud,
honestidad. Lo que Josué está diciendo es que tenemos que ser coherentes. Nuestra ortodoxia, lo que creemos, con nuestra ortopraxia, lo que vivimos y cómo vivimos. Integridad es un principio espiritual que determina la identidad del cristiano. Integridad tiene que ver con agradar en primer lugar a Dios. Y tiene que ver con la verdad. Por eso Josué dice, sirvan a Dios con integridad y en verdad. O sea, basado en la palabra de Dios. ¿Cuál es el patrón moral? ¿Cuál es el patrón que nos enseña a cómo ser íntegros? ¿Somos íntegros a qué? A la enseñanza que hemos recibido de nuestros padres, colegios, escuelas, abuelos. Hay muchas cosas buenas en eso, pero nuestra regla de fe y conducta es la palabra de Dios. Es por eso que Josué agrega, para que no quede, para que no quepa ninguna duda, servid a Jehová con integridad y en verdad. De verdad, basado en la verdad, de manera coherente, de manera que sus hijos vean en ti, pecador, pecadora, imperfectos, pero personas que están tratando de obedecer a Dios, están tratando de obedecer a Dios. En el versículo 15, Josué dice, ustedes necesitan tomar una decisión. Perdón, en el versículo 14, cuando él dice, servid con integridad y en verdad, dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Hermanos, entrar en la tierra. Dios cumplió la promesa. Están en paz, están cómodos, están tranquilos. Y de repente las cosas van sucediendo como un proceso de a poquito, de manera sutil, y va entrando, vamos abriendo brechas y brechas y brechas, y de repente estamos adorando a otros dioses. ¿Cómo debemos servir al Señor? Hermanos, necesitamos hacer constantes revisiones en nuestras vidas. Hay que detenernos muchas veces y revisar, reevaluarnos. Josué está diciendo a un pueblo que está en paz, al pueblo de Dios, quitad los dioses de sus corazones, los ídolos que nos están alejando de Dios. Y puede ser que en tu caso no sea una imagen, pero cualquier cosa que ocupa el centro de tu corazón que no sea Dios. Puede ser un trabajo, puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser incluso cosas legítimas, pero si colocadas en un lugar que no les pertenece, se convierte en un ídolo y nos aleja de Dios. Quitad ahora los dioses fabricados por sus corazones. Como dijo Calvino, el corazón es una fábrica de ídolos. Constantemente estamos creando ídolos. Tantas cosas. Lo que el texto está diciendo es que no podemos servir a dos señores. Lo que el texto nos está enseñando es que, como Elías en los días de los profetas de Baal, ¿hasta cuándo ustedes estarán en duda en quién servir? Entonces lo que está diciendo Josué es, ustedes necesitan despertar y mirar hacia adentro, porque hay ídolos en sus corazones. Ustedes no están adorando a Dios. ¿Cómo no? No están. Porque hay muchas cosas que han ocupado el centro de sus corazones.
Por eso es muy interesante cuando leemos en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30. Cuando en el discurso de Moisés dice, elijan entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Escojan, elijan la vida para que te vaya bien a ti y a tu familia. Elijan la vida. Elijan la obediencia a Dios y a su palabra. Que la palabra ocupe el centro de nuestros hogares, vidas, familias, decisiones. La palabra de Dios y el Dios de la palabra. No tome ninguna decisión indiferente a las instrucciones de la palabra de Dios. Hay que revisar nuestros corazones. Eso tiene que ver con santificación. Santificación es limpieza del viejo hombre. Es limpiarnos. ¿Qué es lo que es santificarnos? ¿Qué es lo que es santificación? Santificación es una obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, de moldearnos a la imagen de Cristo. Por lo tanto, nos está transformando de gloria en gloria, para que el viejo hombre muera cada vez más y el nuevo hombre, que es parecido con Cristo, prevalezca. Por eso que hay momentos en que somos probados, el viejo hombre vuelve, ¿cierto? En el taco, en el trabajo, en la educación de los hijos, en el matrimonio. A veces decimos cosas que no están en la Biblia. Nos arrepentimos, lloramos, sufrimos, porque no estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Y es necesario ser honestos delante de Dios y decir, Señor, estoy alejado de ti. Señor, estoy tratando de hacer todo con mis manos. No es posible. Te necesito. Me arrepiento, Señor. Y no importa cuántos años tienes tú, tus hijos, tus nietos. Es tiempo. Porque estamos en vida todavía. Hoy es tiempo de Dios para que podamos presentar nuestras vidas y nuestras familias delante de Dios. Hoy, no mañana. Bueno, un salto para terminar. ¿Cómo debemos servir a Dios? Con temor, con integridad, haciendo constantes revisiones y por fin, como familia. Versículo 15. Josué dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Hombre, marido, tú eres el sacerdote del hogar. Leer la Biblia, orar, es una responsabilidad también de su señora. Pero Dios demandará de ti. Tú tienes que llamar a tu familia a los pies de Cristo, a la palabra de Dios. Y fíjate que la Biblia dice, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus nietos. Está en el Pentateuco. Lo que está haciendo Josué presentándose delante de Dios, porque el texto dice que ellos estaban delante de Dios diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nuestra familia debe servir a Jehová. Estamos hablando de alianza. Estamos hablando de que hicimos una alianza con Dios. Lo que está haciendo Josué es renovando alianza. Por eso, hermano, es muy importante que tú te hagas miembro de una iglesia visible. Es eso que Josué está diciendo. Es importante que vengas adelante públicamente y manifieste lo que crees. Es importante estar en una iglesia visible y hacerse miembro de la iglesia visible. Como dice Hebreos, muchos han fracasado porque no han congregado. Eso no, porque yo asisto a la iglesia, no soy miembro de la iglesia es invisible, está bien, pero hay bendiciones, hay promesas, hay disciplina, hay cuidado. Dios nos dio una iglesia y debemos ser miembros de la iglesia visible, ¿sí?
Sí, hermano. La Biblia habla de formalidades. Sí. Porque es que la iglesia reformada tiene formalidades. Por eso ordenamos. Porque su miembro se compromete. Y es importante eso. Hay bendiciones por ser parte de la iglesia visible, una iglesia, miembro de una iglesia fiel a la palabra de Dios. Porque estamos en alianza. Por eso bautizamos a nuestros hijos. Por eso en Hechos capítulo 2, versículo 39 dice: esta promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Como familia, Padre, que tú seas un Padre piadoso, temeroso de Dios. Madre, que seas una mujer de Dios, una mujer de oración. El Padre también tiene que ser de oración. Pero recordé a un ministerio que comenzó con un pastor en Brasil, que hoy día está en más de 60 países. Se llama Desperta Débora. Desperta Débora. ¿Qué significa eso? Hay un lema, un eslogan que dice: madres de rodillas, hijos de pie. Mujeres de oración. Madres de rodillas, hijos de pie. Daniel, mi hijo, ayer estaba jugando. Yo estaba con la Biblia leyendo. Y la mamá dice: Daniel, hora de leer la Biblia. Daniel se arrancó. Arrancó y vino a mi dirección llorando: no quiero leer la Biblia. Hijo de Adán, tiene 2 años. No quiero leer la Biblia. Y me abrazó y aquí, como que protéjame de mi mamá que me quiere hacer leer la Biblia. Y yo le dije: hijo, ¿por qué no quieres leer la Biblia? No, porque quiero jugar. Hay tiempo para todo. Hay tiempo de jugar. Pero hay tiempo de leer la Biblia, hijo. Pero no quiero, papá. Pero vas a leer. Y con llanto. La mamá lo puso y yo al lado, puso la pierna así, lo prendió y leyó la palabra. Y tú dices: oye, no puedes forzar a tu hijo. No le pegamos, tranquilos. Pero estamos creando memorias sanas a mi hijo, lo que se debe hacer en casa. Es mejor que él llore hoy, que nosotros lloremos después. Algunas aplicaciones para terminar. Primero, el Señor se relaciona por medio de alianzas. La alianza debe mantenerse con integridad y con fidelidad. La alianza debe ser honrada por las familias del pueblo de Dios. El pueblo había quebrantado la alianza con Dios muchas veces. La alianza mosaica con Moisés, la ley moral. Por esa razón fue necesaria una nueva alianza. Por nuestra incapacidad de obedecerla. Dios solo se relaciona con alguien en alianza. Dios hizo algo perfecto. Jesucristo fue el único que cumplió la ley, la alianza de manera perfecta. Fue el que pagó la deuda en nuestro lugar, que se mantuvo con fidelidad, con integridad. Y el que nos dio la posibilidad de tener una relación como familia eterna por toda la eternidad, porque Él pagó la deuda y nos compró de gracia un lugar en el cielo, para que podamos vivir un plan perfecto, un plan de un Dios que está formando en la tierra una familia para vivir eternamente con Él en el cielo. Familia es un proyecto de Dios.
Familia nació en el corazón de Dios. Somos familia de Dios. Somos esa familia imperfecta, pero hermosa. Somos essa família imperfeita, pero fuimos perfeccionados em Cristo. Que esperança! Que esperança temos, hermanos. Nada e nadie pode sacar essa esperança de nossos corações. Nadie e nada. Por isso, te quero recordar que Cristo derramou la sangre de la nueva alianza para que nuestra casa sea fiel al Señor. Cabe a nosotros conducir nuestras familias a un servicio de fidelidad a Dios. Dios no exige de nosotros menos amor y menos compromiso de lo que Él exigió a Josué y al pueblo en su tiempo. Es lo mismo, Dios no cambia. El Dios de Josué es nuestro Dios. El Dios de Josué exige que nuestra familia sea completamente consagrada y entregada a Él. Todos debemos decir juntamente con Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar, hermanos. Y en este momento nosotros vamos a interceder por nuestras casas, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra iglesia. Yo te quiero invitar, hermano, a derramar tu corazón delante de Dios en esta mañana, para que nosotros imploremos al favor de Dios. Es una batalla, hermanos, es una batalla espiritual. Cuando nosotros decimos: venga tu reino, como nos enseñó Cristo, estamos haciendo una declaración de guerra en el mundo espiritual. Cuando nosotros batallamos por nuestras familias, es una batalla espiritual. No podemos solos, no somos capaces, pero vamos a clamar a Dios que tenga misericordia de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros matrimonios. Lo que necesitamos es restauración. Nuestras familias necesitan ser sanadas. Hay cicatrices en el corazón. Hay profundas cicatrices, incluso en ti. Hay que perdonar. Hay que pedir perdón. De repente una persona que murió todavía no, tú tienes en tu corazón cosas, veneno, resentimiento, que todavía sigue. Como una hermana de una iglesia que yo pastoreé, que fue acuchillada por su papá. Tenía cicatrices. Papá murió y dijo: el día más feliz de mi vida fue cuando mi papá murió. Pero él murió y yo sigo enferma en mi corazón, porque no le perdoné. Hay que perdonar. Hay que perdonar a tu hijo. Sienta con tu hijo, con tu hija. Pida perdón. Pastorea el corazón de tu hijo, de tu hija, de tus nietos. No importa la edad que tiene tu hijo, es tu hijo. Interceda por ellos. Vamos a orar en este momento en favor de nuestras familias que necesitan ser restauradas, que necesitan ser bendecidas por Dios, que necesitan servir a Dios con fidelidad. Vamos a orar por las familias aquí representadas. Si tú quieres que pongamos tu familia delante de Dios en esta oración, póngase de pie. Vamos a orar por ti. Querido Dios, tú que conoces las historias, los encuentros y desencuentros, el fracaso, el éxito,
las lágrimas, la alegría. Tú que conoces, Señor, cada uno de nosotros en esta mañana. Aquí están familias representadas, Señor. Quizás haya papás, mamás, abuelos, abuelas, hijos que estén angustiados en sus corazones. Padre, restaura nuestras familias, Señor. Bendice a estas familias, Señor, para que podamos estar delante de ti. La cruz es donde se encuentran las generaciones. Es el punto de encuentro, Señor. Aunque haya diferencias, la cruz reconcilia las diferencias, Señor. Padre Santo, en tu nombre imploramos, oh Dios, la restauración de las familias que aquí están, Señor. Tú sabes las necesidades de cada uno, Señor. Bendícenos, Señor. Restáuranos, Señor. Renueva, Señor, la alianza contigo, Señor. Que podamos ser fieles a ti. Ayúdanos, porque no podemos hacerlo sin Cristo. No somos capaces. Él es el varón perfecto. Padre, ayúdanos, auxilíanos, Señor. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a cantar el himno 232. Castillo fuerte es nuestro Dios. De pie, vamos a adorar a Dios cantando esta canción. Castillo fuerte. Y después vamos a recibir la bendición del Señor.
Querida familia de la alianza, que la maravillosa gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Redentor, que el amor de Dios, nuestro Padre, Padre de la familia cristiana, que la presencia, la santificación y el cuidado del Espíritu Santo, Dios celoso, que nos cuida, que nos protege de nosotros mismos, ser con cada uno de nosotros hoy, pueblo de Dios, y con toda la iglesia de Dios esparcida por la faz de la tierra, hoy y por todo siempre. Amén y amén.